La luna de amianto se regodea en su clarividencia, reina de gris. Ha enclaustrado con niebla las estrellas que no se ven, no se intuyen. Ha velado la chispa del entendimiento como el más afín de los sepultureros. Desde la segunda mitad del siglo XX, la soledad se ha convertido en un problema mucho más común que anteriormente. En los países industrializados, alrededor de un tercio de la población se enfrenta a la soledad y una de cada 12 personas se ve gravemente afectada por ella, causando problemas de salud y una mayor probabilidad de muerte prematura. De hecho, en 2020, antes de la pandemia, un 61% de los norteamericanos ya se sentían solos, sobre todo la generación Z, con un 79%, y los millennials, con un 71%. Por otra parte, en los países europeos, alrededor del 10% de las personas se sentían solas antes de la pandemia, y esto ya se consideraba una situación problemática. Además, los jóvenes eran los menos solitarios, menos del 10%, junto a los mayores de más de 65 años con un porcentaje cercano al 15%. Tras la pandemia, se produce un aumento drástico, sobre todo entre los jóvenes, donde la soledad ronda el 35%, mientras que entre los mayores el crecimiento es el más bajo. De un 15% se pasa a un 23%. Estos son los dos colectivos en los que ahora el problema se presenta con más frecuencia, o sea, en ancianos de mayor edad y en los adultos jóvenes, a pesar de que, como ocurre en los Estados Unidos, afecta a todos los grupos de edad, pero como las personas mayores suelen vivir en aislamiento social porque no tienen muchos contactos, no se sienten solos tan a menudo en comparación con los más jóvenes. Es significativamente más común en los países del este y sur de Europa en comparación con los del oeste y del norte, algo que se explica por las diferencias en los patrones culturales, cultura colectivista e individualista. Se asocia con mayor frecuencia a la mala salud, a condiciones económicas desfavorables y a vivir solo, aunque el mayor número de hogares unipersonales se encuentra en Alemania, Dinamarca, Suecia y Finlandia, más del 40% de media. Es menos probable que en estos países se sientan solos. En cuanto al género, no se ha establecido una correlación. Ambos sexos tienen el mismo riesgo de soledad, ni tampoco hay diferencias sistemáticas entre las zonas rurales y urbanas. Un dato habla por sí solo. La soledad promedio en los países europeos es de aproximadamente el 25% de la población, lo que puede describirse como un problema extremadamente pronunciado. Uno de cada 4 adultos se siente solo. Encontramos diversos desencadenantes de la soledad, en especial el papel cada vez mayor de las redes sociales y el individualismo radical, así como la influencia general de las estructuras neocapitalistas, que dan como resultado migraciones a gran escala hacia las ciudades, un número creciente de hogares unipersonales, tal y como ya hemos citado, la automatización de muchos trabajos y el fracaso de los servicios sociales en ayudar a los ciudadanos que lo necesitan. Las consecuencias de la soledad resultan no solo de carácter psicológico, sino que también afectan la salud física de los individuos. Hay tres factores cruciales para entender las causas y las consecuencias de la soledad, que son el nivel de vulnerabilidad a la alienación social, siendo un resultado mixto de factores genéticos y ambientales, las habilidades de autorregulación emocional, que son la capacidad de autorregular las emociones asociadas con el aislamiento, y la cognición social, que son representaciones mentales, expectativas de los demás y razonamientos sobre ellos. Por su parte, todos estos factores influyen en el nivel de soledad percibido, solo que los dos últimos también están moldeados por este estado. Es decir, cuanto más solos se sienten los individuos, mayores alteraciones en el área de cognición social y autorregulación emocional sufren. Entonces, los efectos pueden hacer que uno no solo sea incapaz de mantener interacciones sociales satisfactorias entre individuos, sino que también perjudique la calidad general de su participación en la sociedad. En las democracias modernas, la ciudadanía requiere que sus participantes sacrifiquen una parte de su libertad intrínseca y su comportamiento de autoconservación para hacer posible una sociedad armoniosa y pluralista. Hay que distinguir soledad de aislamiento. El aislamiento es objetivo. Se experimenta con el distanciamiento social y quedándote en casa,
mientras que el aislamiento social percibido es lo que llamamos estrictamente soledad, un estado de discrepancia subjetiva entre las relaciones sociales deseadas y reales de cada uno que conduce a una experiencia negativa de sentirse socialmente aislado, incluso cuando se está entre familiares o amigos. El aislamiento a veces es necesario para llevar a cabo actividades creativas. Yo puedo estar aislado, es decir, hallarme en una situación en la que no puedo actuar porque no hay nadie que actúe conmigo sin estar solo. Y puedo estar solo, es decir, en una situación en la que yo, como persona, me siento abandonado de toda compañía humana sin hallarme aislado. En esa soledad no se pierde contacto con el mundo. Demasiada unión nos impide crear cosas nuevas y expresarnos. Es importante señalar, como acabamos de comentar, que la soledad tiene consecuencias muy dañinas para la salud mental y física de las personas, lo que a su vez genera graves consecuencias para el presupuesto público, la economía, la calidad de la democracia y la gobernabilidad en una sociedad. Se ha visto que las personas mayores que se sienten solas tienen una mayor tasa de ingreso en los hospitales, un periodo más largo de hospitalización, lo que a su vez conduce a un trabajo más intensivo de los médicos y por lo tanto a una mayor presión sobre el sistema de salud y el presupuesto. También hay muchas consecuencias negativas para los jóvenes solitarios. Por ejemplo, tienen menos oportunidades de empleo y corren un mayor riesgo de afrontar problemas financieros. Algunos países y autoridades locales ya están llevando a cabo una política contra la soledad. Más aún, algunos de ellos nombraron incluso un ministro de la soledad, como es el caso del Reino Unido en 2018 y de Japón en 2021. Esto muestra, de facto, hasta qué nivel la soledad es reconocida como un problema público en muchos países. Para concluir, las consecuencias negativas que caracterizarían la soledad como problema público se pueden resumir en 3 puntos. Primero, problemas de salud, lo que aumenta la presión sobre el sistema de salud y aumenta los costos presupuestarios, tal y como acabamos de comentar. Segundo, los costos económicos que sufren la economía y los empleadores debido a ausencias laborales más frecuentes, productividad reducida, despidos y búsqueda de empleo más frecuentes, habilidades laborales reducidas y menores oportunidades de trabajo de calidad, pero también el riesgo de pobreza. Los casos sociales nuevamente vienen a expensas del presupuesto. Y tercero, consecuencias políticas. Difícil gestión de la comunidad por falta de relaciones de conexión y confianza, falta de cohesión, y puesta en peligro de las bases de la democracia. Este tercer punto lo desarrollaremos a continuación. La soledad tiene otra dimensión de consecuencias extremadamente importante y peligrosa, que son las consecuencias políticas, ya que deteriora la calidad de la gobernabilidad y la democracia, y si está presente durante mucho tiempo y en gran medida, puede destruir el orden democrático. Las personas solitarias, pero no solas, son la base del totalitarismo. Las consecuencias políticas también pueden ser muy concretas. Por ejemplo, el aislamiento social y la soledad afectan las actitudes políticas y es mucho más probable que las personas que las padecen voten por opciones políticas radicales, a menudo antidemocráticas. Siguiendo esta dinámica, analicemos los perfiles psicológicos que llevan a determinados ciudadanos solitarios a adscribirse a idearios totalitarios. Las deficiencias relacionadas con la soledad en el área de la cognición social consisten principalmente en una hipervigilancia a las amenazas sociales, lo que significa que las personas solitarias tienen más probabilidades de recordar eventos sociales negativos, tienen expectativas sociales negativas y prestan más atención a la información socialmente amenazante que otros individuos. Esto, por otro lado, aumenta la influencia de las actitudes de autopreservación y varios sesgos cognitivos, que llevan al deterioro del pensamiento racional y a la reducción de la conciencia sobre las características reales de un hecho.
La falta de comprensión objetiva conduce a una sociedad de ciudadanos ignorantes, predecibles y manipulables que no sería capaz de rastrear crímenes discursivos y luchar contra su propagación. Además, los efectos del sesgo confirmatorio podrían incluso hacerlos partícipes de tales mentiras. Si la primera versión de los hechos que encuentran fue manipulada, entonces estarían evitando la evaluación de tal conocimiento al rechazar cualquier evidencia opuesta, y por lo tanto, manteniendo las narrativas históricas construidas políticamente. Este mecanismo también se aplica a la susceptibilidad hacia la pseudociencia y las teorías de la conspiración. Una vez que se ha sucumbido a tales creencias, uno tiende a buscar solo la evidencia que las refuerza, mientras rechaza la prueba que podría demostrar lo contrario. Los ciudadanos solitarios tienen otra característica peligrosa. Como son mucho más sensibles a las amenazas sociales, también están significativamente más sesgados en términos de yo contra los otros, pero también de nosotros contra ellos. La cuestión a nivel de grupo parece ser mucho más amenazante para la estabilidad política. Al potenciar los estereotipos, atribuir intenciones hostiles a grupos opuestos y asumir la superioridad del propio grupo, el fuerte sesgo intragrupal conduce directamente a la polarización política e ideológica. En consecuencia, esto puede tener efectos dramáticos en la estabilidad política tanto nacional como mundial. Los ciudadanos solitarios ven a los demás como una amenaza potencial, lo que significa que desarrollar cualquier tipo de complicidad con ellos sería todo un desafío en una sociedad dominada por la soledad. Dicha población es mucho más fácil de manipular en narrativas antiminorías y comportamientos o actitudes discriminatorias. Enmarcan el discurso sobre ciertos grupos minoritarios de tal manera que los presenta como una amenaza para la seguridad, el bienestar o los valores culturales de la mayoría, y por lo tanto desencadena reacciones negativas hacia estos grupos. En la mayoría de los casos, el nivel real de peligro también está sobrevalorado debido al discurso propagador de amenazas utilizado por los medios de comunicación. Incluso en sociedades más homogéneas, donde la polarización intergrupal no es necesariamente un problema, puede surgir un tipo de rasgo desventajoso diferente inducido de igual manera por la soledad. Un efecto combinado de hostilidad social y actitudes de autoprotección daría como resultado una comprensión egoísta del concepto de comunidad, lo que impediría la ciudadanía activa. Un ciudadano solitario preferiría preguntar qué puede hacer la comunidad por él en lugar de qué puede hacer él por la comunidad. Se enfocaría principalmente en satisfacer sus propias necesidades, mientras evita la responsabilidad de proveer también para la comunidad. La regulación de las emociones se refiere a la capacidad de cada uno para superar la respuesta emocional automática al controlar deliberadamente la interpretación y reacción frente a un estímulo. Los sujetos solitarios son menos eficientes en la autorregulación emocional que aquellos socialmente conectados. El tema de las emociones parece ser especialmente importante en la discusión sobre sociedades democráticas, porque en promedio sus ciudadanos no son especialistas en ciencias políticas. Por tanto, sus comportamientos o actitudes políticas se basan principalmente en corazonadas, intuiciones morales y valoraciones emocionales, mientras que el razonamiento lógico político, económico o filosófico juega aquí un papel menor. Entonces, en una sociedad de votantes demasiado emotivos, es posible que la democracia ya no pueda servir a todos sus ciudadanos mediante la elaboración de soluciones de compromiso, sino que puede convertirse en la tiranía de una mayoría, o lo que es aún más amenazante, una mayoría de creyentes. Después de todo, demasiadas ideologías monstruosas se han vuelto poderosas solo por su virtuosismo en hacer creer y sentir a las masas. Los argumentos objetivos están siendo superados por sus caricaturas afectivas, porque a los ciudadanos ya no les interesan los hechos, no los conocen, ya que están sumergidos en una narración, o sea, en un cuento de hadas sobre los hechos. Indirectamente, aunque a las personas solitarias les resulta difícil establecer y mantener relaciones recíprocas sanas, la mayoría de las veces se las arreglan para encontrar otras formas significativamente más simples y automáticas de satisfacer esta necesidad, al menos a un nivel superficial. Hay muchas formas de relacionarse con un grupo, haciéndote sentir simplemente parte del todo. Una de ellas sería el llamado interruptor de colmena, que nos permite conectarnos con otros humanos en un nivel casi sagrado.
Los efectos de vinculación que se utilizan, por ejemplo, en el ejército o para promover el apego a la identidad nacional pueden ser especialmente atractivos para los ciudadanos solitarios y hacer que busquen deliberadamente ocasiones que les permitan encender dicho interruptor de colmena. Por ejemplo, la atmósfera de las protestas, donde el objetivo común, los eslóganes expresivos y los cánticos rítmicos crean un sentimiento de unidad muy especial. Puede atraer particularmente a personas que carecen de conexiones sociales y alentarlas a unirse espontáneamente a manifestaciones. Es difícil decidir sin ambigüedades si es una buena señal para la democracia o no, ya que existe una gran posibilidad de que tales protestas de personas emocionalmente inestables y socialmente desfavorecidas se conviertan en una ola de caos masiva e incontrolable. Estas personas sin ningún tipo de propósito o comunidad a la que pertenecer los hace específicamente susceptibles a todo lo que los grupos totalitarios les ofrecen: estatus social, propósito, matriz moral simple y, lo más importante, hermandad de todos los miembros. Todas las ideologías radicales están estructuradas para mantener constantemente encendido el interruptor de colmena de sus miembros. Eventualmente, si no hay un yo, no se puede sentir la soledad. La intencionalidad compartida, que nos hizo evolutivamente sociales, cooperativos y por tanto más exitosos que otros primates, también nos ha permitido crear pactos sociales y ordenar la vida social para hacer florecer nuestras comunidades. Una vez que la intencionalidad compartida se vea disminuida por la creciente hostilidad, la polarización y el individualismo radical, probablemente ya no podremos crear ningún pacto sensato. Sin embargo, a nivel individual no se puede hacer mucho. Al fin y al cabo, la soledad solo se supera con acciones conjuntas y honestas, ya que todos tenemos la necesidad de sumarnos. No suben las persianas, ni tan solo corren las cortinas para que sus ojos se acostumbren a la luz de la realidad. En la oscuridad, entre cuatro muros, la ventana es de LED, y su caleidoscopio de píxeles retransmite un imaginario deshonesto que abotarga los sentidos cuando las pupilas dilatadas no son más que faros apagados.